en esta sesión de panel 3, que es sobre desigualdad, diversidad y discriminación, que es otra forma, otra de las desigualdades, y pensamos, como dice el documento de inicio de esta conferencia, que son diversos tipos de desigualdades. Entonces aquí estaríamos tratando más el tema de desigualdad de trato por origen, por características personales, por religión, por etnia, por género, por generación. Y esto hace a diferencias que se generan en la condición de las personas respecto a su bienestar material, pero también en la posición de las personas, como dicen las mujeres, en lo que son las relaciones de poder que subordinan a varios de los grupos que se encuentran discriminados. Tiene que ver con esta sociedad multicultural que es México y con su enorme diversidad y con la gran dificultad que hemos tenido hasta ahora para entender y asumir esa multiculturalidad y para poder llegar a ponernos de acuerdo sobre cuáles son los valores de justicia básicos y cuáles son los sentidos de felicidad que hay en esta diversidad de culturas y de condiciones de vida. Tenemos 4 estupendos panelistas, varios de ellos son amigos míos, por eso se los puedo asegurar. Entonces, vamos a empezar con Enrique Fernando Nava López. Él es doctor en antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con mención honorífica, cuenta con estudios de maestría en lingüística, tanto en la UNAM como en el Colegio de México, y es licenciado en lingüística de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Su producción comprende más de 150 registros, entre obras publicadas y en prensa en español, purépecha e inglés, considerando libros, artículos, ponencias en memorias, etc. Tiene una amplia trayectoria como investigador y docente en la UNAM, en el IMBA y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y en universidades de diversas entidades de la República. Fue investigador del Instituto Nacional de Bellas Artes y asesor de la Fonoteca y Archivo de Tradiciones Populares, así como del proyecto La Décima Popular en México, ambos del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. Fue secretario académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas y director general del INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Le damos el micrófono y la bienvenida y posiblemente la rápida despedida. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias Clara, Marcela, Mireya, Gerardo, con el gusto de compartir la mesa. Y perdón, me disculpo desde ahora en función de que me atuve a los tiempos originales, a las 5:30 tengo que salir. Terminada mi exposición, pues me bajo para escuchar el resto de las participaciones y cometer la grosería lo menos visible posible. Les solicito una sentida disculpa. Voy a ir deliberadamente rápido en función de solamente detenerme en algunos aspectos, subrayar, digamos, pensando en que esto está propuesto o se nos ha informado el que se pueda pensar en una publicación, adecuarlo a una publicación. La cuestión de los datos la voy a pasar deliberadamente rápido, pero sí en algunos puntos espero tener el tiempo para detallar. Este es mi plan de exposición. La premisa, el marco general es la equidad social o justicia social. Voy a detenerme en los derechos lingüísticos, uno de los tipos de derecho que corresponde traer a colación en una actividad como esta. Y en el punto 3, las que por nuestra experiencia proponemos que son las dimensiones de la desigualdad lingüística más urgentes de atender. Y finalmente, unas consideraciones sobre las mediciones en torno a estas desigualdades para cerrar con un tercio de recomendaciones. Paso al primer punto.
Comparto con algunos de ustedes muy probablemente el que la equidad social se compone de equidades particulares. Aquí simplemente destaco la de género que escuchábamos, la de edad, la de la identidad, la lingüística, y en función de avanzar, de progresar en tener atención diferenciada a partir de los respectivos parámetros para tener, repito, ese progreso equitativo. Mujeres indígenas, de este cuadro de fines del siglo XIX, por edad, hay una producción, hay una atención. En este caso, pues ya introducimos la variable del uso de la lengua indígena en estos productos que se generan para la población infantil, en función de aspiraciones a la equidad etaria. La equidad identitaria, sobran ejemplos, aquí entre otros tantos que pueden surgir a partir de preferencias musicales, de preferencias de todo tipo, y las lingüísticas, pues en particular, en lo que me voy a centrar es en reflexiones relativas a población que no tiene acceso de manera visual o de manera auditiva o por razones de distinta matriz cultural respecto del español. De manera que junto a este niño invidente que tiene frente a sí un material en braille, pues tenemos a la población sorda y un tópico también respecto de la desigualdad lingüística. Decía entonces, esta equidad social con sus equidades particulares considera la equidad lingüística una aspiración para combatir las desigualdades lingüísticas que se manifiestan en, uno, la creencia de que la población queda atendida, pensando en instituciones públicas, haciendo únicamente uso oral de la lengua, lo cual no favorece el desarrollo de la población sorda o invidente, como ya desarrollamos, como ya expusimos. Y dos, la creencia de que toda la población queda atendida haciendo únicamente uso del castellano, con lo cual no se favorece distintos tipos de desarrollo de la población hablante de una lengua indígena. Subrayamos, esta carencia se corresponde con la visión monocultural y monolingüística como una de las formas de racismo y discriminación ejercidos precisamente contra la población indígena. Y aquí aparentemente, bueno, vengo hablando de un español medio en general, pero debemos reconocer esfuerzos y una tensión entre formas o procedimientos hegemónicos del uso particularmente peninsular del español frente a otros espacios, otros gobiernos, otros grupos, donde, como pueden ver, este es un mensaje en español, pero ¿en qué español? ¿Alguien puede adivinar de qué lugar es Solicitá, Sacá y de sí? Uruguay. Bien, en el punto 2 tenemos, considero yo, progreso desde el punto de vista del papel. La Constitución reconoce ahora y garantiza derechos de los pueblos en ciertos aspectos. Repito, me voy rápido en esto. Tenemos la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que la semana pasada cumplió 10 años, ya no gatea, y esperemos que pues le acelere el paso. Y aquí hay un aporte legal respecto de considerar a las lenguas indígenas junto con el español lenguas nacionales en equidad de condiciones, y paralelo a esto, la Ley General de Salud también reconoce a la lengua de señas mexicana como otra lengua nacional. Bien, el artículo 7 con la validez del español, el artículo 9 con el derecho de los mexicanos a comunicarnos en la lengua de la que seamos hablante. Aquí hay una definición de derechos, no me detengo en ella, ustedes la masticarán y digerirán en su oportunidad. Y decía, consideramos que podemos identificar progresos en torno a los derechos lingüísticos
Contamos con leyes, contamos con instituciones, entre otras, claro. Esto es pues una síntesis. Planes y programas, por ejemplo, hubo la oportunidad entre la CDI y el INALI de avanzar en coloquios de normalización de los vocabularios. Y también, por supuesto, como está abajo, vinculación con la sociedad civil, pues de una manera más sistemática. Esto es un vínculo con un centro de asesoría Otomí en Hidalgo. Considero, para cerrar esta parte de los derechos lingüísticos, que esta pudiera ser la que tienen en la pantalla, la idea o uno de los ejes que pudiera considerarse ruta a seguir para combatir la inequidad lingüística. En el INALI le llamamos el enfoque del multilingüismo y, como están leyendo ustedes, se presenta y define por este instituto como una práctica de las instituciones públicas caracterizada por el uso de las lenguas reconocidas nacionales, las indígenas, el castellano y la lengua de señas mexicanas, sin restricciones y en todos los ámbitos de la administración pública. Este es un elemento a la consideración. Continúo con el punto 3. ¿Cuáles consideramos que son los tipos de desigualdad lingüística que más negativamente impactan contra el progreso en la calidad de vida de la población hablante de lengua indígena o que acentúan desigualdades adversas a la equidad social? Consideramos que son las desigualdades lingüísticas en los ámbitos de la justicia, de la salud y de la educación. La justicia en función de cometer la arbitrariedad de encarcelar a un inocente en función de no cumplirle sus derechos lingüísticos de auxiliarlo con un intérprete traductor en el proceso, tan grave como tener en libertad a un delincuente, por las mismas razones. No es solamente el encarcelar, sino el no proceder con un juicio como corresponde a alguien que ha cometido un delito. En el tema de la salud, pues es incontable las situaciones que pudiéramos referir adversas a la misma vida de las personas. Hay pérdidas de vida, no digamos las situaciones perinatales. Marcela, creo que un día platicábamos de eso en la zona de Guerrero, y de ahí que uno de los componentes faltantes es un adecuado trabajo en la igualdad lingüística en estos ámbitos. Y la educación, en función de que pues, si nosotros hacemos un ejercicio muy sencillo, donde nos ponemos frente a nosotros un libro en rumano, por ejemplo, desde primero de primaria hasta difícilmente tendremos el progreso que el sistema propone otorgándonos esos materiales. Para darle un poquito de interculturalidad, inserto aquí las expresiones correspondientes en purépecha y estas serían acciones dentro de la convocatoria. Se nos sugería proponer algunas acciones, algunas no son del todo nuevas, aquí las enuncio. Por ejemplo, la sistematización del léxico del purépecha, como la de cualquier lengua, por supuesto, para identificar estas palabras que están ahí en negrita y elaborar el correspondiente diccionario jurídico purépecha, pues en purépecha, ¿verdad? Bueno, en el ámbito de la salud igual, aquí tenemos citas de curanderas, paréntesis, vean el nombre de esta médica tradicional purépecha, no se pudo dedicar a otra cosa. Bueno, y aquí hay un concepto también destacado en negritas de los médicos purépechas que podía ir alimentando este tipo de manuales. Esto era de mi papá, cuando estudió medicina, obviamente son publicaciones de los años 50, donde, pues vean, hay toda una serie de procedimientos para preparar materiales, partes del cuerpo, procedimientos para atención, en fin. Y en la educación, pues tenemos nosotros los mexicanos la idea, claro, de un avance en la educación en lengua indígena dirigida a la población hablante de lengua indígena en el sistema de educación bilingüe, pero
Evidentemente estamos ante un escenario con una gran inequidad, porque junto a este libro que se les entrega a los niños de cuarto año, se les entrega el de español en español, el de historia en español, el de geografía en español, el de matemáticas, y creo que una aspiración es que tengamos el libro de purépecha en purépecha, de historia en purépecha, de geografía en purépecha, de matemáticas en purépecha y, por supuesto, una propuesta de español como segunda lengua a esta población. Finalmente, bueno, aquí voy a ir cerrando muy rápido. ¿Cómo medimos, cómo optimizamos? Ya se habló de la dimensión religiosa para incluirla, en fin. Y yo les comparto el gusto particular de que en este panorama de la diversidad de lenguas y el que podamos, pues efectivamente contar las lenguas por continente, detenernos a ver el que la mitad de estas lenguas del mundo se concentran en estos 8 países, me alegra que en general en México estamos avanzando a dejar el sentido de los premios Guinness de lado. Esto es de literatura del consultorio del dentista, que no nos ayuda mucho. Y efectivamente el INEGI a partir del 90 ha comenzado a avanzar de una manera muy estratégica para romper la inercia que empezó en el 885, no es el momento de hacer toda la historia, el primer censo, de hipersimplificar la diversidad que por ahora en estos términos técnicos la podemos identificar en 364 variantes. Hay muchas dificultades para dar los pasos definitivos, esperemos dificultades, no resistencia, pero bueno, en ese escenario nos movemos. Finalmente, por lo que tiene que ver con estadísticas, con el manejo de información, la inclusión de campos sobre las lenguas en encuestas, hojas de datos, formatos, en todos los niveles, es necesaria, debemos, en mi opinión y en esta propuesta, claro, para contrarrestar la desigualdad lingüística, incluirla, por ejemplo, como lo ha hecho el Comipems en sus procesos de ingreso de alumnos a las prepas de la zona metropolitana. De manera que vemos ahí en la escolaridad el reactivo 9, preguntando explícitamente sobre la lengua indígena. En esta otra parte, otros 2 indicadores, el 23, el idioma que hablas en tu casa, el 24, el dominio de distintos idiomas respecto al español, y considero pues, que hay un gran avance en no solamente considerar las lenguas de gran hegemonía mundial, sino también las lenguas nacionales. Y para cerrar esta parte, que sería muy interesante poder cuantificar, es pues un termómetro impresionantemente infalible. El día que esta sociedad deje de decirles dialectos a las lenguas indígenas, vamos a amanecer con otro sol, definitivamente, y esto posiblemente en otros países por igual. 3 recomendaciones con miras a abatir la desigualdad lingüística y promover el progreso de la población hablante de la lengua, en el uso legítimo de sus derechos humanos y que no atente y la orilla a renunciar a sus prácticas culturales. 1, la creación de una conciencia sociolingüística en toda la población mexicana. Esto pues, llegado el caso, se ha presentado a la Secretaría o llegó a presentarse a la Secretaría de Educación Pública y pues corresponderá, si hay la suma de voluntades, de convencimientos, en fin, seguirlo potenciando. 2, la visibilización y audibilización, pues la estrategia del audio también es importante para reposicionar a las lenguas indígenas nacionales en todos los espacios, como otra de las acciones para abatir la diversidad lingüística. Y finalmente, el posicionamiento del enfoque del multilingüismo en todos los ámbitos de la atención pública.
estas 3 recomendaciones generales con muchos elementos con muchas particularidades dentro de sí. Son con los que termino yo esta presentación. Me reitero sus órdenes en este correo. Es una pena en verdad tener que retirarme en unos minutos. Clara, Marcela, compañeros de la mesa, público presente, agradezco su atención. Buenas tardes. Bueno, pues ahora continuamos con Gerardo Gil Valdivia. Él es licenciado en Derecho egresado de la UNAM, efectuó estudios de posgrado en materia de Derecho y Política Fiscal en la Universidad de Harvard. Actualmente es director general de Planeación y Análisis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Él fue director general de Mexpetrol, que es un consorcio petrolero internacional. Fue funcionario de Nacional Financiera, director general, presidente Latin Equip, o sea, tiene todo un antecedente en cuestiones financieras y petroleras, y también fue investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es autor de varios libros y artículos sobre temas de derecho público, asuntos internacionales, financieros, energía, desarrollo sustentable, derechos humanos y sobre el petróleo en México. Ha sido profesor y conferencista en varias universidades y centros de estudio en México y en el extranjero. Es miembro del Club de Roma y presidente de la sección mexicana del club y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y de la Fundación Javier Barrosier. Por favor, Gerardo. Muchas gracias. Es un honor y un gusto participar en este coloquio del Colegio de México y el INEGI, y en particular quiero agradecer a Clara Husitman su invitación y su presentación. El tema que a mí me corresponde tratar es la desigualdad en el acceso a la seguridad y a la justicia, y en particular en este panel referente a la desigualdad, diversidad y discriminación. Yo quisiera dividir mi participación en 3 grandes aspectos y hacer la propuesta para una discusión posterior. En primer lugar, quisiera referir algunos datos generales de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad 2012, que se refiere a datos de 2011, para referir la percepción de impunidad que existe a lo largo y a lo ancho del país y la percepción de ineficacia del Estado de Derecho. Y después, con una serie de aclaraciones, quisiera referirme a la situación de grupos, en especial situación de vulnerabilidad en este marco de impunidad y de percepción de ineficacia del Estado de Derecho, para concluir con una serie de referencias a lo que yo pienso que son avances institucionales, pero retos, por otro lado, materiales, para lograr una mayor eficacia del Estado de Derecho. En primer lugar, quisiera referirme a la ENVIPE, a esta Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad. Esta encuesta clasifica los delitos que se percibe que se han cometido del orden común, es decir, en esta encuesta no se registran ni los problemas de narcotráfico, de delincuencia organizada, de uso de armas exclusivas de las Fuerzas Armadas, ni de delitos como la trata de personas, no se refieren una serie de delitos federales, sino son delitos que se percibe que se cometieron en los hogares y en personas mayores de 18 años. En este sentido, la encuesta nos dice que registra en 2011 la comisión de 22.389.000 delitos, es decir, sin tomar en cuenta estos otros delitos que han ocupado las páginas de la prensa y de los medios de comunicación, se registran
casi 22.400.000 delitos en 2011. Pero lo más relevante que yo quisiera resaltar es la cifra negra de este problema. Es decir, en el 91.6% de este número de delitos o no se presentó denuncia, o si se presentó denuncia, no se inició averiguación previa, lo cual nos da una primer visión del problema en el sentido de una percepción de impunidad cuando tenemos casi un 92% de estos delitos que se cometen en hogares, que van desde lesiones, robo, hasta vandalismo, o en delitos muchas veces violentos, en donde en un alto porcentaje hay lesiones sobre personas mayores de 18 años. No contamos delitos de personas menores, que son muchos los que tenemos el registro que se cometen, pero de esos casi el 92% o no se denuncian o no se inicia averiguación previa. El siguiente dato, que es muy importante, es que de los delitos que se denuncian y en los que se inicia averiguación previa, cerca del 65% no tiene consecuencias. Con lo cual tenemos en los delitos del orden común o en delitos que no conllevan este gran problema de la lucha por la seguridad pública, etcétera, tenemos una percepción de impunidad extraordinariamente alta a lo largo y a lo ancho del país. Otro dato que me parece muy significativo es que un porcentaje muy elevado de la población, el 82%, piensa que la policía de tránsito es corrupta y el 72% que las policías municipales son corruptas e ineficientes. Y un porcentaje muy elevado de esta población, cerca del 65%, considera que no presenta denuncia porque no va a pasar nada, porque se va a ver obstaculizado y porque no va a lograr no va a lograr llegar absolutamente a nada. El costo total estimado de la inseguridad y el delito medido en estos términos es de 212,000 millones de pesos para el 2011, lo cual equivale a 1.38% del Producto Interno Bruto. Un porcentaje muy alto también de recursos, 52,400 millones de pesos, se invierten en medidas preventivas para lograr superar estos delitos. El 44.2% de la población considera que las principales causas de la inseguridad son la pobreza, el desempleo, las drogas y la desintegración familiar. En este contexto de percepción de inseguridad, de victimización de inseguridad y de alta impunidad e ineficacia del Estado de Derecho, tenemos que agregar otros 2 o 3 aspectos muy importantes. Lo que llena las páginas de los periódicos y los tiempos de los medios de comunicación es también una percepción muy fuerte de violencia que está asociada al narcotráfico, a la delincuencia organizada, a la trata de personas, al tráfico de armas, y nada de eso está considerado en esta encuesta. También enfrentamos una serie de problemas en un país con la pobreza que existe en México y la desigualdad que existe en México, pero donde también existe un buen número de clases medias de muy diversa composición, también una percepción de indefensión en cuestiones como la relación con la administración pública, con relación con la materia fiscal, en relación con los bienes y servicios proveídos o prestados por empresas públicas o por grandes empresas privadas, y en fin, una serie de problemas que son de muy difícil solución. En este aspecto, si bien hay algunos avances institucionales que referiré a continuación, quisiera también referir la situación de algunos grupos, en especial situación de vulnerabilidad. Uno de ellos son los de las personas privadas de su libertad.
En el informe que presentó este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la situación de las cárceles y prisiones, se estima que más del 60% de las cárceles en el país viven bajo el régimen del autogobierno. En una también reciente investigación que se hace sobre las mujeres, estas reciben un 25% en promedio de penas más severas que los presuntos delincuentes del sexo masculino. En cuanto a los temas de comunidades indígenas, vemos también una situación de discriminación particularmente aguda por diverso tipo de problemas. Existe un programa de liberación de indígenas en colaboración con el INALI que pretende ayudar a los indígenas que están en proceso para efectos de su liberación por no hablar la lengua correspondiente. Y hay otra serie de problemas muy importantes. Se tiene una consideración de alrededor de 426 cárceles y prisiones en el país, con más o menos 227,000 reos o internos, entre los cuales se mezclan los sentenciados con los que están en proceso, y en muchas cárceles los federales con los de delito común, muchos de ellos primodelincuentes. Entonces, ¿qué sucede cuando una joven está en la cárcel porque por algún delito menor, quizá muy severamente tipificado y determinado? Cuando llega a una cárcel que está hacinada, que está en el autogobierno, que no tiene las condiciones mínimas de salud y de alimentación, y que va a estar en interacción con probablemente personas que están sentenciadas por delitos mucho más graves, pues lo que se va a hacer es una dinámica de incorporación a las filas de la delincuencia. Dos problemas más que quisiera referir básicamente en este sentido. La problemática de los migrantes, en donde no hay cifras puntuales, pero hay estimaciones, probablemente técnicamente cuestionable la forma de hacer la estimación, pero hay estimaciones que hablan de que por la frontera sur podrían estar ingresando alrededor de 400,000 personas al año. Probablemente la metodología habría que afinarla, pero en muchos casos son gentes que entran, que expulsan, que vuelven a entrar, etcétera, y todos ellos con intención de llegar a los Estados Unidos, pero muchos de ellos quedándose en el país, y muchos de ellos sin ningún ánimo de hacer ninguna denuncia ante cualquier abuso por su situación de precariedad jurídica o que ellos perciben de indefensión jurídica por su situación de indocumentados. Y el otro problema que me parece que es muy importante resaltar es un fenómeno reciente que se ha estado presentando de las llamadas policías comunitarias o grupos de autodefensa, que se dan en comunidades a veces marginales, en donde hay una mezcla de fenómenos que es difícil clasificar, en donde puede haber desde mezcla de situaciones de caciquismo, de violencia o de narcotráfico, vinculadas con problemas de comunidades que están en un total rezago, no solamente en seguridad pública, sino en todo tipo de servicios, de bienes y servicios públicos ancestralmente. Es decir, el problema que hay es que la pobreza en esta materia se traduce en forma directa y definitiva. El problema de la falta de vigencia de un orden jurídico eficaz está afectando todos los órdenes de la vida pública y privada en México y todos los aspectos de la vida económica y social. Creo que hay una serie de avances muy importantes. La reforma constitucional en materia de derechos humanos que se aprobó, que se publicó el 10 de junio de 2011, y la reforma constitucional en materia de amparo que se publicó unos días antes, también en junio de 2011, son, creo que, pautas que nos marcan una serie de esperanzas muy importantes. Ahora hay que aterrizarlas y hacerlas realidad. En materia de amparo, está en el Congreso de la Unión la discusión de una nueva ley de amparo que es francamente innovadora a todo lo que se concebía
del amparo tradicionalmente. Quizás si hay interés podamos dialogar sobre eso en la sesión de comentarios. Y en materia de derechos humanos, la verdad es que la reforma es absolutamente innovadora. El artículo primero establece el principio pro persona y el principio de interpretación conforme. Hay una gran discusión sobre cuál es el alcance, sobre todo del principio pro persona, y modifica 11 artículos de la Constitución que cambian el matiz y el sentido del sistema jurídico mexicano. El principio pro persona significa que hay que aplicarle a la persona la normatividad nacional o internacional que más te favorezca. Hay una discusión sobre si eso conlleva la jerarquía piramidal de la Constitución y después leyes federales y tratados internacionales, o si es un principio absoluto. Es una discusión que se da entre los especialistas. Pero de cualquier forma, lo que es fundamental es la necesidad de aterrizar todas estas cosas en la realidad concreta, que es ahí donde está la gran dificultad. México ha sido un país que durante décadas y quizá durante toda su historia se ha distinguido por tener normas jurídicas espectaculares, algunas de ellas pioneras en el mundo, pero por su no aplicación en la realidad, es decir, por su total desvinculación con la realidad que ha vivido el país. Yo quisiera dejarlo así y después entrar a la discusión si hay algún punto específico. Muchas gracias.